Bueno, damos gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Y gracias a los pastores, a Cantú por la oportunidad, por la confianza de darnos esta plataforma y poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Señor ha sido bueno y el Señor lo que desea es que nosotros crezcamos en lo que Él nos ha llamado a hacer y crezcamos espiritualmente. Y Ríos de Limpieza es un medio que Dios utiliza para podernos dar ese acceso o ese crecimiento espiritual. Ríos de Limpieza no es un discipulado, Ríos de Limpieza no solamente son tareas, sino Ríos de Limpieza va más allá. Más allá porque Jesús pagó en la cruz por nuestra libertad. Porque Jesús pagó en esa cruz a precio de sangre para que nosotros pudiéramos vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta que estamos con ataduras, que estamos aún con maldiciones generacionales, que aún no nos damos cuenta que aún estamos esclavizados quizás por falta de perdón, quizás por amargura en nuestro corazón, y eso nos impide caminar en el Espíritu. Ríos de Limpieza conlleva de 10 sesiones. 10 sesiones en las cuales hablamos 5 temas. La primera es caminar en el Espíritu, la segunda es encomendar todo a Dios, el tercer tema, hablar palabras de vida, el cuarto es proseguir hacia la meta y el quinto, entrar en los ríos de limpieza. Son 5 temas y cada tema tiene un qué significa, por qué y cómo. Claro que usted viene a la sesión, vemos un video, usted se lleva a su casa un libro, un manual de trabajo. Este manual tiene tarea, sí. Este manual requiere de su tiempo, sí. Pero si invertimos, yo pienso que más de 30 minutos al día en ver televisión, en estar en las redes sociales, ¿por qué no invertir 30 minutos de nuestro día en nuestra vida espiritual? ¿Cierto? Yo pienso que es un tiempo que vale la pena invertir, porque es para nosotros. Yo les digo en las clases, en las sesiones, que lo que tú entregas es lo que tú vas a obtener. Si yo doy un 20%, pues voy a obtener un 20%. Y no es de que el curso, o no es de que Dios no enseña, o no es de que Dios no habla, es simplemente que tú diste el 20%. Pero si tú das un 100%, yo te garantizo que Dios hace una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque lo hizo en la mía, a través de Ríos de Limpieza. Entonces, ¿por qué vamos a cerrar nuestros ojos antes de comenzar? Vamos a orar en este tiempo para pedirle al Espíritu Santo que quite toda distracción de nuestra mente. Yo siento que en esta casa hay tierra fértil y que la palabra que se va a sembrar el día de hoy va a dar fruto y se va a Dios glorificar en esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque sabemos que tu Espíritu ya está en medio nuestro. Yo te pido, Señor, en esta hora que guíes mis labios, Espíritu Santo, y que toda palabra que salga de mis labios sea dirigida por ti. Espíritu Santo, te presento mi vida. Espíritu Santo, te presento a cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo te pido que quites todo estorbo, todo cansancio, todo bloqueo mental, que impidan que ellos reciban lo que tú quieres hablar a sus vidas el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos estamos listos para recibir? Entonces, la iglesia Fe y Poder, los pastores Cantú, ya llevaron a cabo un grupo que tomaron la clase, el seminario de Ríos de Limpieza, ya fueron al retiro. Pero ellos quieren comenzar nuevamente en los principios del año. No sé todavía la fecha, pero estén al pendiente para más información.
El por qué no es que yo quiera motivarlos a tomar ríos de limpieza, nada más porque yo dé la clase, sino que yo lo he podido experimentar en mi vida. Lo he podido experimentar como ríos de limpieza, o Dios a través de ríos de limpieza ha hecho una transformación en mi vida. Yo decía, pues yo ya estoy lista para volar, ya soy una santa, yo ya perdoné, yo ya olvidé. Pero cuando yo tomé este seminario, me di cuenta realmente que había perdonado de aquí para afuera, pero no de aquí. Es por eso es importante el tomar ríos de limpieza, porque ríos de limpieza, como lo dice el título, es una limpieza que el Espíritu Santo nos trae. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien por falta de revelación. ¿Y qué es lo que hace? ¿Dónde obtenemos esa revelación? Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios para que el Señor nos empiece a mostrar no el área de mi hermano en la que tiene que cambiar, sino en qué área yo tengo que cambiar, en qué área Dios tiene que trabajar en mí. Entonces vamos a empezar con el tema número 1, que es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, y vamos a tocar el qué significa, el por qué y el cómo. La base bíblica de esta clase o de este tema es Gálatas 5:25. Lo voy a leer en la versión amplificada, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si por el Espíritu Santo tenemos nuestra vida en Dios, sigamos avanzando, andando en rectitud, nuestra conducta controlada por el Espíritu Santo, avanzando con rectitud. Como les digo, este tema conlleva el qué significa, el por qué y cómo. Vamos a ver la definición de caminar en lo físico. Dice moverse. Si hablamos de caminar físicamente, tenemos que movernos con 4 cosas: propósito, atención, equilibrio y decisión. Nosotros tenemos un propósito en nuestro caminar, tenemos un destino, una razón. Si queremos caminar bien, tenemos que tener equilibrio, y también necesitamos decisión, porque a veces nos cansamos, ¿cierto? Cuando vamos a ir a un lugar, vamos caminando, ¿qué hacemos? Nos cansamos. Pero ¿qué decimos? Yo tomo la decisión de avanzar porque yo quiero llegar ahí. Lo mismo necesitamos cuando caminamos en el Espíritu. Necesitamos esas 4 cosas: propósito, atención, equilibrio y decisión. Vamos primero al propósito. Propósito, ¿cuál es nuestro propósito? Que nuestra conducta agrade al Señor, ¿cierto? Que nuestra conducta agrade al Señor y tener nuestros ojos fijos en Jesús. Atención, cuidándonos de distracciones, obstáculos, ataques, manteniéndonos vigilantes y alertas. El caminar espiritual es como caminar como soldados. ¿Cómo caminan los soldados cuando van a una batalla? Alerta, ¿cierto? El soldado tiene que ir enfocado, alerta hacia dónde va. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un amigo que es real, ¿cierto? Todos sabemos que tenemos un enemigo, y si nosotros estamos distraídos, desenfocados, no vamos a poder ver esos dardos que vienen del enemigo. Entonces, por eso ocupamos atención. Sabemos que nosotros tenemos un enemigo que es real. También tenemos una naturaleza pecaminosa, que sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, que es la carne, es un alma no sometida al Espíritu Santo. ¿Ok? También tenemos
o vamos a ver más adelante sobre lo que es la naturaleza pecaminosa, ella siempre se opone a lo que es de Dios. La naturaleza pecaminosa, por eso hay una lucha, eso lo dice en la palabra de Dios, entre la carne y el espíritu. No podemos descuidarnos, como les decía, tenemos que estar alertas. Equilibrio. La Biblia habla sobre que no debemos de ser borrachos. Necesitamos equilibrio, avanzando con discernimiento y determinación. Equilibrio también en extremos. Muchas veces el mismo enemigo de nuestra alma nos puede desviar metiéndonos en extremos religiosos. También todo extremo es malo. Hay extremos religiosos también en los cuales nos podemos introducir sin darnos cuenta, y así no vamos a poder ser efectivos en el reino. Salomón habla de esto, sobre los extremos. Que no seamos extremistas en nada, eso nos puede llevar a no ser efectivos como testigos de Jesucristo. Caminar en el Espíritu requiere equilibrio, estar balanceado de acuerdo a la voluntad de Dios, equilibrados en el Espíritu, en la palabra y en la iglesia. Hay 3 fuentes de revelación aquí en la tierra, y esas 3 fuentes de revelación es la que Dios revela su voluntad. Yo pienso que todas sabemos cuáles son esas 3 fuentes, que es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la iglesia. Y cuando esas 3 fuentes de revelación están de acuerdo, es muy poco probable que nosotros vayamos a los extremos, porque esas 3 fuentes nos protegen. Esas 3 fuentes nos ayudan para no salirnos y ser extremistas. Necesitamos decisión, decidir ser guiado por el Espíritu en lugar de permitir ser guiado por nuestra naturaleza pecaminosa. Paso a paso, decisión tras decisión, elección tras elección. Ahora, vamos a ver de qué manera nosotros hemos sido creados, porque no solamente somos nuestros nombres, no solamente tenemos nuestros rasgos físicos, sino somos hechos más allá. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Quiero enfatizar un poquito aquí, porque les voy a dar mi testimonio. A veces nos enfocamos, o yo me estaba enfocando tanto en lo que yo estaba haciendo para el Señor. No quiero decir que eso sea malo, para nada, no me malinterprete. Yo me estaba enfocando, ya puedo hablar en lenguas. Cuánta gente yo le prediqué y me los gané para Cristo. Cuánta gente yo oré, pero estaba descuidando mi alma. Que a final de cuentas eso es lo que va a venir a buscar Jesús cuando venga por su iglesia. Nuestra alma. Ahí es donde residen las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿O qué es lo que Dios tiene que trabajar? Nuestra alma. Porque el espíritu es del Padre y regresa al Padre de espíritus. Nuestro cuerpo va a ser glorificado un día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Nuestra alma. Nuestra alma es donde tenemos que enfocarnos, donde el Señor quiere trabajar. El espíritu del ser humano, si podemos poner el slide número 5, por favor. El espíritu del ser humano es el núcleo de su ser.
es la parte más como Dios, es la parte más divina. En la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. En el video me da un poquito de risa porque el pastor dice: ¿cómo me vas a decir que somos hechura de Dios si a un hermano que está feo? Dice, pues un hermano que está feo, pues ¿cómo va a ser hechura de Dios? Yo te lo creo en alguien bonito, pero no se refiere a eso, sino que somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es la parte más divina, es la parte que es más como Dios, es la que se comunica con el Padre. Nuestro espíritu es la parte que se comunica con Él. El espíritu es el que cambia cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Dios revive el espíritu humano con su Espíritu Santo y mora en nosotros. Somos primeramente un ser espiritual. El alma, aunque en esencia somos un ser espiritual, Dios también nos ha dado un alma. En realidad Jesús dijo que amarás a Dios entre otras cosas con toda tu alma. Nuestra alma puede definirse como nuestra mente, lo que pensamos, nuestras emociones, lo que sentimos y nuestra voluntad y lo que decidimos hacer. Ahí vemos en el slide que dice el alma. El alma es la que está siendo santificada. Estamos en un proceso de santificación. Fuimos justificados, eso solamente pasa una vez y para siempre. Pero estamos en un proceso de santificación y un proceso es continuo, es todos los días. Y eso sucede en nuestra alma, ¿ok? Que ahí dice que son los pensamientos, la voluntad, los sentimientos. Los pensamientos son a veces los que también tenemos, por eso dice que los pensamientos en nuestra primera lucha o en nuestro primer campo de batalla, pero eso viene siendo en nuestra alma, ¿ok? Ahora, el cuerpo es una morada temporal, como les dije todos sabemos que es una morada temporal. Sin embargo, es importante que como cristianos usemos nuestro cuerpo para honrar a Dios. Esto significa que vivamos una vida santa y decorosa, caminando bajo la dirección del Espíritu, no bajo la dirección de tu cuerpo o tu alma. La Biblia dice, y es muy clara la Biblia, ¿verdad? Que la carne se opone. ¿Contra qué dice que se opone? ¿Alguien se sabe ese versículo? Contra el espíritu. La carne y el espíritu se oponen. Entonces nuestro cuerpo lo tenemos que sujetar y ponerlo también al servicio para Dios. Esa es una manera también de agradar a Dios. En Filipenses 3:20-21 nos dice: nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo las cosas. Cuando nosotros contendemos con la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, nos estamos enfocando en nosotros mismos. Pero cuando andamos en el Espíritu, nos estamos enfocando en Cristo. Por eso es importante caminar en el Espíritu. ¿Y qué nos impide caminar en el Espíritu? Las ofensas no sanadas, los pensamientos que no han sido todavía renovados por la palabra de Dios. Fíjense que siempre cuento yo este testimonio cuando estamos en las clases. ¿Por qué? Porque los testimonios yo siempre he dicho que son para bendecir, para edificar. Cuando yo estaba pequeña yo pasé por una situación muy fuerte. Yo no me acordaba de esa situación.
como que en mi pensamiento lo había bloqueado, porque obviamente era una situación que dolía. Pero yo sabía que yo tenía que perdonar lo que yo había pasado de la infancia, porque eso no me impedía el yo ser la persona que Jesús quería que yo fuera aquí en la tierra. ¿Cómo perdonas a una persona que ya muere? Yo le decía al Señor, yo decía, ¿cómo perdono a alguien que ya no está? ¿Cómo? Enséñame. Si esto me está impidiendo caminar en el Espíritu y tú me lo estás mostrando, me lo estás recordando, porque no es para traer condenación a nuestra vida. Simplemente son cosas que se quedan en nuestra alma, que el Señor quiere sanar nuestras emociones, el Señor quiere sanar nuestros sentimientos y sobre todo quiere renovar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando decidimos meternos a la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo trae una revelación a nuestras vidas, decir, sí, Señor, ayúdame. Porque el que diga que es fácil perdonar, no es fácil. Pero con Dios es posible. Y yo no descansé hasta que ese dolor en mi corazón, el Señor lo había arrancado. Yo no descansé hasta que yo le decía, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, no puedo cambiar la situación que pasó en mi niñez, no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo decido caminar desde hoy en adelante. Mi pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir cómo yo voy a caminar hoy. ¿Voy a caminar con los ojos enfocados en Jesús o voy a caminar como víctima por lo que me hicieron? Porque me hicieron esto, por eso yo soy así. ¿O es que mi papá era así? Por eso yo soy así. ¿Es que los mexicanos somos así? Y pues yo soy mexicana y mexicana me voy a quedar. No, porque aquí en la palabra de Dios dice que todos somos ciudadanos del cielo. En Cristo no hay ciudadanía mexicana, en Cristo no hay ninguna otra ciudadanía más que ciudadanía del cielo. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha habido una renovación de nuestra mente. Por eso seguimos pensando de la misma manera. Yo te hago una pregunta. ¿Sigues pensando el día de hoy como pensabas el año pasado? ¿O ha habido una renovación de tu mente? Si la respuesta es sí, te felicito. Pero constantemente, ya que estamos en una obra en proceso, una obra en santificación, día tras día vamos a necesitar la presencia de Dios para que nos ayude a superar diversas pruebas. Porque si a Jesús lo ofendieron, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús sabemos tantas cosas que Él tuvo que pasar, conti más nosotros. Pero ¿cómo queremos caminar cuando llegue la prueba? ¿Queremos caminar con las emociones o queremos caminar en el Espíritu para poder tomar una mejor decisión? ¿A cuántas les ha pasado? ¿O a cuántos les ha pasado que nos hacen algo y salen las emociones y es que espérame? O nada más me ha pasado a mí. Yo digo, si nada más me ha pasado a mí, me voy a venir para acá para que me enseñen cómo hacerlo. Porque día a día tenemos situaciones. Día a día se nos presenta una situación y ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con la carne o reaccionamos en el Espíritu? A mí me hubiera gustado decirte, yo siempre reacciono en el Espíritu, pero estaría mintiendo. Estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en esta carne, Dios nos ha dado emociones, nos ha dado sentimientos, pero hay que saber someter esas emociones y esos sentimientos y decir, espérame, yo necesito caminar en el Espíritu.
para poder reaccionar como Dios lo haría, como Jesús lo haría. Porque es muy fácil decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿realmente lo estamos viviendo? ¿Realmente lo estamos implementando cuando el hermano o la hermana nos tuerce los ojos? No, aquí en esta iglesia no pasa. Yo digo en Inspire, ok, en Inspire, eso pasa en Inspire, aquí no. ¿Cómo reaccionamos? Yo tampoco la voy a saludar cuando pase, porque ella no me saludó, yo tampoco la voy a saludar. O mira, no me saludó, de seguro está enojada. Y la hermana ni cuenta se dio que no saludó porque traía ella enfocada en otras cosas. Pero nosotros, porque hay unas emociones que han sido lastimadas, que no han sido sanadas, por eso es que pensamos así. Y ya no le hablamos a la hermana porque no me saludó cuando yo quería que me saludara. Y la hermana ni en cuenta. A lo que voy con esto, porque es real. Mientras caminemos en esta tierra, mientras estemos en este cascarón, vamos a tener sentimientos, emociones, pero cuando tú vienes a la libertad que Cristo te ofrece y te ayuda a sanar emociones, sentimientos del pasado que aún siguen sangrando, las cosas cambian. Les voy a decir por qué. Yo, a raíz de que lo que pasé cuando estaba pequeña, yo no me había dado cuenta, pero ahora o hace tiempo, gracias a Dios por Ríos de Limpieza, porque aquí fue donde yo entendí que Dios tenía que sanar esa área. ¿Por qué? Porque yo le quería complacer a todo mundo. Aunque no, sin importar qué es lo que yo quería complacer a todos. Por miedo a ser rechazada, por miedo a que no me quisieran, por miedo a no ser aceptada. Entonces a todo le decía sí, 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 aunque yo sentía que era un no. Pero si le digo que no, ¿qué tal después si ya no me quiere? ¿Y qué tal si decir no es bueno? Es bueno decir no. Cuando es un no dirigido por Dios, es bueno. Pero yo, a raíz de que no estaban sanadas mis emociones y mis sentimientos, yo tenía miedo al rechazo. Tenía miedo a ser rechazada. Aunque ustedes me ven rubia, es broma. Pero yo tenía miedo a ser rechazada. ¿Por qué? Porque esas emociones, esa herida que estaba aún, yo me sentía huérfana. Porque mis padres, yo tenía a mi papá y mi mamá, pero fueron padres ausentes. Entonces yo no tuve una figura paterna en sí. Yo no tuve el cómo saber ser esposa, cómo ser madre, porque no tuve esa figura, no tuve esa enseñanza en mi casa. Entonces venía huérfana, con miedo al rechazo, y todo eso el Espíritu Santo me lo sanó a través de Ríos de Limpieza. Y se lo comparto, ¿por qué? Porque vivir realmente con una identidad definida de quién tú eres en Dios, de quién tú eres en Cristo, eso no hay lugar para la crítica, no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la envidia, para el resentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor sana nuestras emociones. A veces yo decía, ¿por qué me afecta lo que esta persona está haciendo? ¿Por qué me afecta lo que esta persona está diciendo? ¿Por qué me afecta? Y yo decía, es que esa persona está mal. Es que esa persona tiene que cambiar. Pero cuando me di cuenta que realmente la que estaba mal era yo,
Porque el poder que tú le das a la otra persona para lastimarte es el poder que tú le das. Y cuando tú le das poder a que la otra persona te lastime con sus acciones, es porque hay heridas en mí que necesitan ser sanadas. Hay emociones en mí que el Espíritu Santo tiene que sanar primero. Porque somos bien fáciles, bien prontos para... Cuando Dios está más interesado que en esto. ¿Cierto? Entonces, ríos de limpieza es un método, un medio, el cual Dios puede utilizar. Que sí son 10 semanas de trabajo, sí. Que son 10 semanas de tareas, sí. Pero vale la pena. Vale la pena. No es de que vamos a ser perfectos después de tomar ríos de limpieza. No, claro que no. Si yo les dijera cuántas veces me he tenido que arrepentir. Eso es diario, 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 porque estamos en un proceso de santificación. Entonces, como les dije, está la justificación que ocurrió en el Espíritu. Y eso fue instantáneamente en el momento de nuestra salvación. Y está la santificación, que esto ocurre en el alma y es un proceso continuo de rendir nuestra alma. Pero estar segura de mi justificación me da la libertad de trabajar y cooperar con Dios en mi santificación. Si yo creo realmente que nací de nuevo, que fui justificada por Cristo Jesús, esto hace mi santificación más fácil, porque entiendo que mi salvación es mi fe en Cristo, no por lo que yo voy a llegar a ser perfecta. ¿Me expliqué? Mi salvación, si yo creo realmente que nací de nuevo porque fue justificada por Cristo Jesús, esto hace mi santificación más fácil. Porque entiendo que mi salvación es mi fe en Cristo. Nuestra salvación es nuestra fe en Cristo. Ahí dice que la santificación es en el alma, es un proceso continuo. La naturaleza pecaminosa, la carne contra el espíritu. Eso está en Gálatas 5:17. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aquí está hablando de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Hay una lucha entre la naturaleza y el espíritu. Por eso caminar en el espíritu requiere atención, decisión, disciplina, equilibrio, porque es una batalla. Es una batalla lo que es la carne contra el espíritu. Obviamente aquí en esta sesión o en esta noche no podemos indagar tanto. ¿A qué me refiero? En la clase usted se lleva tarea. Esa tarea es entre usted y Dios. Hay un tiempo que en la tarea Dios le pide que usted ore para que el Espíritu Santo le muestre. Y ya cuando tenemos nuestra sesión de discusión, ahí hablamos un poquito más a fondo, con la finalidad de ¿qué? Porque el enemigo va a querer traer condenación. Pero sabemos que para los que están en Cristo no hay condenación. Pero simplemente el Espíritu Santo lo muestra, lo revela para poder ser libres de eso, para poder traer sanidad a nuestra vida en esa área en la cual necesitamos ser sanadas por Dios. Yo pienso que cada uno de nosotros hemos tenido o hemos pasado situaciones en la vida donde nos han ofendido,
Quizás cuando éramos pequeños, quizás fuimos maltratados por nuestros padres, quizás fuimos abusados por una persona físicamente, a lo mejor verbalmente, y eso ha afectado nuestra identidad como hijos de Dios. Pero Dios lo que quiere hacer es sanarnos y libertarnos de nuestro pasado. Porque como les platico, nuestro pasado no lo podemos cambiar. No podemos cambiarlo. Nosotros no decidimos en qué familia nacer, quiénes fueran nuestros padres, quiénes fueran nuestros hermanos. Nosotros no decidimos eso. Pero sí podemos cambiar el cómo vivimos hoy. Si vivimos a lo que Dios nos ofrece o seguimos como víctimas de nuestro pasado. Seguimos como víctimas de las ofensas. Seguimos como víctimas por la falta de perdón. Es que yo no puedo perdonar porque mira lo que me hicieron. Yo no minimizo quizás el daño que hayan hecho a tu vida. Yo no minimizo el dolor que pudieron haber causado. Pero lo que sí puedo decirte es de que el perdón la falta de perdón trae tantas y tantas ataduras a nuestra vida, incluso hasta enfermedades. La falta de perdón. Entonces yo quiero invitarte a que inicies un año nuevo, pero no solamente un año nuevo y que termine el año como han terminado los demás, sino que sea un año nuevo donde tus emociones son sanadas, donde tus sentimientos han sido sanados, donde dejas que el Espíritu Santo traiga una renovación a tu mente. Y si estás dispuesto a invertir esas 10 semanas, no las estás dando para los pastores, sino las estás dando para ti. Lo que tú inviertes es para tu vida espiritual. Y yo sé que todos nos sentamos a ver la televisión todos los días. Entonces, ¿por qué no invertir 10 semanas en ti? 10 semanas en lo que Dios quiere hacer en ti. Porque de eso se trata Ríos de Limpieza, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle a Dios las emociones, los sentimientos, la voluntad? Todos queremos que Dios se haga la voluntad de Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde tú estás. No alcanzamos a abarcar todo el tema, pero fue un piscolabi hoy, para que tú medites en eso, medites en tu vida pasada, medites aún y le pidas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, como decía David, escudriña mi corazón. Y cuando tú le preguntas eso al Espíritu Santo y le dices, escudriña mi corazón y muéstrame, Él te muestra. Él te muestra y te va a enseñar qué áreas de tu vida Dios quiere trabajar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas soltar? Soltar. Yo no quiero llevar una mochila llena de piedras de mi pasado. Yo no quiero caminar así. Yo quiero caminar en libertad y en la libertad que Cristo me ofrece. El perdón no es para la otra persona, sino es para ti mismo. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. A veces le decía yo al Señor, ¿cómo la voy a perdonar? ¿No viste lo que me hizo? Pero el Señor en ese momento me dijo, Jessica, ¿y tú me fallas a diario?
¿y quieres que yo te perdone a ti? Y me recordó ese versículo. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy, que ahí donde tú estás, levantes tus manos y pon tu mano derecha en tu corazón. Y dile: Señor, yo te pido en esta hora que escudriñes mi corazón, que me muestres si hay algo en él que necesito soltar. Yo no quiero terminar este año con algo en mi corazón que no te pertenece. Yo hoy te entrego mi vida y te pido, Espíritu Santo, que traigas revelación a mi vida, que aun cuando yo duermo, tú hables a mi vida y me muestres áreas en las cuales tú necesitas trabajar. Yo sé que no soy perfecto, pero yo sé que le sirvo y le oro a un Dios perfecto, que el cual todo lo puede. Yo hoy te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Yo te pido, Señor, que quites toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, toda raíz, Señor, que se ha profundizado y que no viene de ti. Yo hoy te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor, porque yo reconozco que mi vida no es mía, sino tuya. Hoy yo te pido, Señor, que me ayudes a caminar en el Espíritu, que cuando mis emociones quieran decidir, sea tu Espíritu Santo recordándome la enseñanza del día de hoy. Yo sé que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor. Y yo declaro sobre mis hermanos, Señor, que ellos son tierra fértil y que tu palabra, Señor, se ha sembrado en sus corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que desde hoy, Espíritu Santo, no se termine el año con falta de perdón. Yo te pido, Espíritu Santo, que no terminemos el año aún con amargura en nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas una renovación a nuestros pensamientos. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando a nuestras vidas. Hoy te rendimos nuestra voluntad para que se haga tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.